Bienvenidos a la tesis del hombre gris. El despertar no trae consuelo, trae claridad. Y la claridad es un fuego. Nisargadatta Maharaj, 1973. Nisargadatta Maharaj fue un pensador y maestro indio del siglo XX, nacido en 1897 en Bombay. No fue académico ni buscó reconocimiento institucional. Trabajó como vendedor de cigarrillos, llevando una vida simple y anónima. Sin embargo, sus conversaciones y enseñanzas lo convirtieron en una de las voces más contundentes sobre la naturaleza de la conciencia. Su mensaje no prometía milagros ni recompensas, sino una advertencia. El despertar no es alivio, sino confrontación. Maharaj decía que el despertar es como un fuego. No acaricia, quema, no consuela, desnuda, no salva del dolor, lo expone en su raíz para que ya no pueda ser ignorado. Ese fuego es lo que muchos confunden con iluminación. Esperan encontrar paz eterna, un estado de calma perpetua, una especie de refugio ante la crudeza del mundo. Pero lo que realmente llega es un derrumbe, la caída de las certezas, el desmoronamiento de la comodidad, la imposibilidad de seguir viviendo bajo las mismas ilusiones. Por eso, cuando el despertar se presenta, no parece una bendición. Al contrario, se vive como pérdida. Pierden valor las distracciones que antes servían de refugio. Pierde sentido lo que antes parecía importante. Pierden fuerza las promesas heredadas, porque la luz que ahora ilumina no permite seguir creyendo ciegamente. No se trata de un fenómeno místico reservado a unos pocos elegidos. El despertar, en distintas formas, toca la vida de muchos. En la sensibilidad de un niño que no logra callar ante una injusticia, en el dolor que atraviesa la vida con la pérdida de un ser querido, en una crisis que desarma lo cotidiano, o en la sospecha, casi imperceptible al principio, de que algo en la normalidad no encaja. Cada una de esas experiencias enciende el mismo fuego del que hablaba Maharaj. La claridad que no se puede apagar, el brillo incómodo de una conciencia que ya no se puede ocultar bajo la indiferencia. Ese despertar no trae respuestas fáciles, no regala fórmulas, no vende caminos prefabricados. Lo único que ofrece es la certeza de que la vida, tal como la conocíamos, ya no puede sostenerse igual. Y en esa certeza se esconde el primer castigo. Nadie puede atravesarlo por nosotros, y nadie puede apagar el fuego una vez encendido. El despertar rara vez se vive como un premio. Quien lo atraviesa descubre pronto que no llega envuelto en calma, sino en un torbellino de sensaciones que sacuden todo lo que parecía estable. Es un terremoto interno que desarma los cimientos sobre los que uno había construido su vida. Creencias, vínculos, ilusiones, rutinas. Nada queda intacto. El costo más evidente es la soledad. No porque uno decida alejarse de los demás, sino porque empieza a notar que las conversaciones ya no encajan. Lo que antes parecía natural ahora se siente hueco. El ruido social pierde sentido. La música de las multitudes suena desafinada. Y poco a poco, el silencio se convierte en la única compañía sincera. En esa soledad aparece el segundo costo, la incomprensión. El que empieza a ver con claridad se convierte en extraño entre los suyos. Sus dudas son tachadas de rebeldía, su sensibilidad se interpreta como fragilidad, su mirada crítica se confunde con resentimiento. Y como la sociedad no soporta lo que no entiende, coloca etiquetas: antisocial, exagerado, conspiranoico. Lo curioso es que esas etiquetas no hablan del que despierta, sino del miedo que sienten los que prefieren seguir dormidos. El tercer costo es el vacío. Cuando caen las ilusiones, el mundo se ve desnudo. Y la desnudez no siempre es agradable. Los hábitos que antes daban placer dejan un sabor amargo. Las certezas heredadas se revelan como simples historias repetidas. Lo que antes era refugio ahora se percibe como cárcel. Ese vacío duele, y muchos, incapaces de soportarlo, corren a llenarlo con cualquier cosa. Entretenimiento, consumo, ruido, incluso espiritualidades prefabricadas. Sin embargo, en ese mismo vacío se esconde la semilla de una fuerza distinta. La soledad que al principio se vive como castigo puede transformarse en espacio de observación. En ella se descubre que no estar rodeado de voces permite escuchar, por fin, la propia. La incomprensión, lejos de ser una condena, se convierte en señal de que uno dejó de repetir lo que todos dicen. Y aunque duela, marca un camino de autenticidad. Incluso el vacío, ese abismo aterrador, revela con el tiempo su sentido. Es el terreno fértil donde puede crecer algo nuevo, algo que no sea repetición,
algo que no esté contaminado por las ilusiones de siempre. El despertar, entonces, no solo quita, también da, entrega una lucidez que no se puede apagar, una capacidad de ver que trasciende modas y promesas. Y aunque esa lucidez pese como un castigo, también es la base de una libertad que no depende de nada externo. Porque quien se atreve a soportar el fuego de la claridad descubre que, aun en soledad, está acompañado por la verdad que ya no se puede negar. El despertar no se detiene una vez que comienza. No se puede retroceder ni apagar la claridad que ya se encendió. La pregunta que queda es inevitable. ¿Cómo sobrellevar lo que parece un castigo? Lo primero es entender que el despertar no exige lucha. La batalla constante contra la sociedad, contra los demás o incluso contra uno mismo solo multiplica el sufrimiento. El fuego de la claridad no se extingue con resistencia, se aprende a habitarlo. Aceptar que la incomodidad es parte del proceso abre una puerta distinta. No se trata de escapar, sino de caminar junto a lo que arde. La soledad, tan temida al inicio, puede convertirse en aliada. No es la soledad del abandono, sino la del espacio interior donde las voces externas dejan de dictar el rumbo. Allí uno descubre que no necesita aprobación para existir, ni compañía vacía para sentirse vivo. En esa quietud se abre un terreno fértil para escuchar lo que nunca tuvo lugar. La propia voz, el propio latido, la propia visión del mundo. Otro paso es reinterpretar el pasado. El despertar ilumina viejas heridas, pero no para atormentarnos sino para mostrarnos que todo tuvo un papel en el camino. Lo que antes parecía inútil dolor se revela como entrenamiento para la lucidez actual. No se trata de justificar lo que ocurrió, sino de comprender que incluso lo más duro formó parte de la construcción de la conciencia. El tercer sostén es la empatía. En un mundo que la considera debilidad, el verdadero despierto entiende que es fuerza. La empatía no significa cargar con todos los dolores del mundo, sino no perder la sensibilidad aun cuando el entorno la desprecie. Ser capaz de conmoverse ante la injusticia, ante el sufrimiento ajeno, ante la fragilidad de la vida, es mantener encendida la chispa que el sistema intenta apagar a toda costa. Finalmente, sobrellevar el despertar implica reconocer que nadie despierta al otro. Cada persona tiene sus tiempos, sus velos y sus resistencias. Querer empujar a alguien hacia la claridad es tan inútil como intentar abrir los ojos de quien aún necesita dormir. El verdadero despierto no impone, no adoctrina, no arrastra, simplemente vive con coherencia, sabiendo que su manera de estar en el mundo ya es una forma de testimonio silencioso. De este modo, lo que parecía un castigo empieza a transformarse en un aprendizaje. La soledad se convierte en espacio, el vacío en terreno fértil, la incomprensión en libertad. El fuego que al principio quema sin piedad se vuelve luz que guía el camino. El despertar no se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él sin volver a dormirse. Reflexión final. El despertar no es un triunfo que se celebra, ni un estado definitivo al que se arriba como a una cima. Es más bien un umbral que, una vez atravesado, cambia para siempre la manera de habitar la vida. Y en ese cambio se esconde su paradoja. Se siente como un castigo, pero es en realidad la puerta hacia una forma más auténtica de existir. El castigo no está en ver, sino en comprobar cuánto de lo que nos rodea prefiere permanecer ciego. El castigo no es la claridad en sí, sino el peso de sostenerla en un mundo que elige las sombras. Quien despierta descubre que la lucidez incomoda, que la sensibilidad duele, que la empatía expone. Y sin embargo, en esa misma incomodidad, en ese dolor y en esa exposición, se encuentra la semilla de una fuerza distinta, la de vivir sin máscaras. El despertar nunca fue sinónimo de calma perpetua. Al contrario, es aprender a caminar entre ruinas y aún así reconocer la belleza. Es aceptar que la verdad, desnuda de adornos, no siempre trae paz, pero sí trae libertad. Porque solo quien se atreve a mirar de frente puede dejar de ser esclavo de las ilusiones que otros prefieren repetir. El verdadero despierto no busca reconocimiento ni seguidores. Sabe que gritar su claridad al mundo sería tan inútil como querer detener la lluvia con las manos. Por eso calla, observa, y sigue su camino en silencio. No porque se rinda, sino porque entendió que nadie despierta por imposición, y que cada quien tiene su propio tiempo para abrir los ojos. El castigo del despertar es perder la comodidad de las mentiras colectivas. Es quedar solo en medio de la multitud. Es aprender a sostenerse sin validación externa. Pero lo que se pierde se compensa con lo que se gana. La certeza de que la vida puede ser vivida sin disfraces, la convicción de que la libertad comienza cuando se deja de soñar con los ojos abiertos.
Quizás ese sea el verdadero regalo escondido en el castigo. Descubrir que la claridad, aunque queme, también ilumina. Y que lo que parecía condena se convierte en la oportunidad de vivir con una honestidad que nada ni nadie puede arrebatar. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de la tesis del hombre gris. Tu tiempo y tu atención son lo más valioso, y que los compartas con nosotros es un regalo enorme. Si este contenido te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este vídeo con quienes sientas que puede resonarles. Así seguimos construyendo juntos este espacio de preguntas y aprendizajes. Porque al final, de eso se trata. De mirarnos un poco más profundo, de animarnos a cuestionar lo evidente y de no dar por sentado lo que otros llaman normalidad. Y para cerrar, quiero dejarte una pregunta que quizás acompañe tu día. ¿Qué parte de vos todavía resiste despertar? ¿Y qué parte ya empezó a encender su propia luz?